Amigos, bienvenidos a un conversatorio más con el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, el doctor Alejandro Rodríguez. En esta ocasión nos acompañan, bueno, como siempre, la doctora en administración pública, Laura Flores Reyes, y una mujer emprendedora y jefa de familia, Araceli Muñoz. A los tres les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué te parece, Laurita, si comenzamos contigo? Claro que sí. Doctor, ¿conviene pensar la escuela, el ambiente de la escuela de otra manera? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, un gusto, doctora, un gusto, Araceli, gusto conocerte. Yo creo que sí, doctora, la pregunta que haces es pertinente porque si ahorita escuchamos el discurso oficial, al menos en México, nos está hablando de que el niño tiene que estar al centro. ¿Qué significa eso? Es un discurso bonito, pero si pensamos en la personalización de la educación, es un reto inmenso donde implica de otra manera entender la escuela y el ambiente escolar. Si antes pensábamos que llevar a los chicos al lugar físico de la escuela era la responsabilidad de los papás y cuidar que el maestro diera clase, dejara tareas y todo se cumpliera, ahora nos damos cuenta que es de otra manera la escuela. Llevamos ya meses entendiendo, reaprendiendo que la escuela es un ambiente educativo, que es más que cuatro paredes. Y hablar de un ambiente educativo es hablar de un trabajo colaborativo. ¿Hay maestros con mucha pasión y empeño? Sí. ¿Hay maestros que han perdido esa fuerza? También. Pero por el otro lado también encontramos papás interesados en que sus hijos aprendan y papás que no les interesa. Y hay muchos pretextos, ¿eh? No me puedo conectar, el maestro está repitiendo y demás. Entonces sí tenemos que hablar de una manera diferente. Aquí es el primer punto, doctora Jorge Araceli, es la escuela es un ambiente educativo más que un aula física y necesita un trabajo colaborativo donde hay muchos actores que intentan ayudar al logro de los fines educativos. Me parece que este es un punto importante. El segundo es un ambiente que es corresponsable y es muy frágil. Aquí sin entrar a criticar a nadie, me parece que el discurso oficial, y estoy hablando de la parte de las autoridades, es decir, ok, te contrato maestro, ve dándole seguimiento a cada niño y te vamos a ir revisando que vayas cuidando el avance de cada uno de los chicos. Suena bien. Pensemos en un maestro que tiene 25 alumnos conectados. Son 25 personas con 25 necesidades, con 25 procesos. Y el docente tendrá que estar jugando entre atender al grupo que va al ritmo normal y aquellos que llevan una situación de no avance similar a los demás. Tendrá que estar pensando en ambos y seguramente las autoridades estarán pidiendo que cuide estos dos avances. El reto es, imagínate como docente, si solo una parte desde este lado de la pantalla hace su trabajo, el compromiso tendría que ser, por eso es frágil, tendría que ser la parte del papá o el adulto en casa que se compromete a hacer lo mismo. Y el ejemplo de familia es bien interesante, al menos familia donde hay un adulto y hay menores. Son diferentes, cada uno tiene necesidades, pero hay este diálogo, este encuentro y esta preocupación que exige el cuidado del otro. Entonces, imagina, es hablar de una utopía. Imaginemos una autoridad que no solo se preocupa de dar una idea y deja al maestro volando sin capacitarlo y sin preocuparse realmente del avance. Estoy hablando de educación básica. Imaginemos que hay un cambio en la autoridad. Imaginemos que hay un cambio en algunos papás y se involucran realmente no solo en los avances programáticos, no solo en lo que el maestro pide de copias o de trabajos, sino en el aprendizaje de cada uno de sus hijos. E imaginemos que logramos recuperar a muchos docentes en este empeño de ser quien propone un ambiente de aprendizaje.
porque el aula ya no está. El aula es un ambiente. No sé, más o menos, es la primera idea. Interesante, como siempre, doctor Alejandro Rodríguez. ¿Qué le parece, qué les parece si escuchamos a una madre de familia que también es mujer emprendedora? ¿Cómo ve ella este aspecto? Es Araceli Muñoz. Sí, muchas gracias. Sí, justamente ahorita, bueno, la pregunta que yo quería hacerle al profesor Alejandro, al doctor Alejandro, es si nos podría dar algunas pautas para generar un ambiente desde casa o de qué manera sería el ambiente educativo también en los docentes. Sí, gracias, Araceli. Yo creo que lo primero es, si alguien me interesa, pongo empeño en esa persona. Creo que es el primer punto. No puede haber un discurso, si no estamos cayendo en el mismo discurso que criticamos. Digo que a alguien me interesa y no le dedico tiempo. Y si dedico tiempo, implica una presencia. Y es una presencia activa. No puedo ser un papá en casa no activo frente a la situación de aprendizaje. Si estoy presente, no es para hacerle la tarea al hijo y que saque buena nota. Ahí no hay aprendizaje, ahí hay buenas notas. Estoy presente porque voy descubriendo cómo se va enfrentando a los nuevos aprendizajes que se dan. Y estoy para ayudarle. Una cosa es control y otra cosa es cuidado. Parece lo mismo, pero los objetivos son diferentes. Controlo para que saques notas y estés sentado haciendo algo. El resultado es que eres totalmente dependiente de mi voluntad. Y ahí no hay formación. Te cuido enseñándote, guiándote, diciéndote cómo se hace para después dejarte hacerlo y solo lograr que tengas autonomía. Esa es otra cosa. Me parece que una primer pauta a recuperar es una presencia activa que cuida del otro en casa. De parte del docente es lo que ya venimos hablando y que parece repetitivo. Recuperar la pasión y la motivación por enseñar. Si tenemos un docente con esa pasión, es posible generar ambientes de aprendizaje. Porque viene el dato, Araceli, doctora y Jorge, el ambiente de aprendizaje es la persona, como sucede en casa. Yo voy a diferentes casas y se siente la vibra diferente. ¿Qué es lo que provoca una vibra diferente? Si todas las casas tienen paredes, puertas, y ahí es donde entra la parte interesante. La persona genera el ambiente. Sería toda una charla decir, ¿es posible hablar de un ambiente a través de las pantallas? Yo te afirmo que sí. Los valores que yo vivo, la pantalla los pueden multiplicar. El tercero es lo que alguna vez comentamos y lo recupero. Ok, no están en el lugar físico recibiendo clase, pero sí podemos generar un espacio que se parezca, que permita el aprendizaje. No es lo mismo dejar al niño sentarse en la sala como él quiera, a decirle, ponte frente a la pantalla, como si estuvieras en un momento de aprendizaje intencionado. Toma nota. La idea es, pues, entender que somos los ambientes de aprendizaje si queremos serlos, si queremos ser responsables de ello. No sé, Araceli, me extendí un poquito. Espero haber clarificado. Podría ser un tema de muchos minutos más. No, está muy bien, doctor. De hecho, sí, bueno, yo lo he visto, por ejemplo, con una de mis sobrinas que está en la prepa y se tienen que presentar con uniforme, tienen que poner igual un ambiente muy certero para sus estudios, tienen que tener todo a mano, no pueden estarse levantando, ni siquiera apagar la cámara o ir al baño. O sea, sí es un poco riguroso, pero bueno, creo que es como si estuvieran en el aula. Y en el fondo me parece, Araceli, que el intento es ejercitarte en los valores que se proponen, como pasa en casa. Yo te repito 10 veces que hay que limpiar el cuarto porque es una acción que tiene que realizarse hasta que se vuelve un hábito. Lo mismo sé con el aprendizaje. No hay aprendizajes espontáneos. Es un ejercicio intencionado. Aprender algo. Muy No sé cómo ven. Sí, muy interesante, doctor. Yo finalmente quisiera
abonar con una idea que puede ser disruptiva y que puede parecer fuera de lugar. Pero cada vez son más las proyecciones a futuro que dicen que la educación tradicional quedará en la historia, que de hoy en adelante continuará la educación a distancia, sincrónica o asincrónica, y que en todo caso habrá el modelo híbrido, el modelo que conjuntará clases presenciales, pero también clases en línea. ¿A dónde quiere llegar un servidor con todo esto? Si estamos hablando de crear ambientes educativos y si vemos que un docente no se da abasto para atender como debe de ser a 25 estudiantes de los niveles que sean, ¿no sería pertinente, doctor Alejandro Rodríguez, que se llegara ya al modelo del profesor titular y del profesor que atiende en línea las dudas de quienes están siguiendo la transmisión? Es decir, que haya un profesor frente a grupo y otro profesor con la misma preparación y la misma autoridad, pero atendiendo a las personas que están en línea, sea en transmisiones unidireccionales de la pantalla al alumno, o sea en los modelos híbridos, presencial unas veces y en línea otras. Es una manera, Jorge, podría ser, sí, como bien tú lo dices, la tendencia es hacia la escuela híbrida. Y la tendencia es porque ya lo vimos y lo aprendimos. Lo mismo la empresa, se dio cuenta que el trabajo no es el lugar de la oficina. El trabajo es la actividad que la persona realiza donde la persona está. De ahí el home office. Igual la escuela. Si tú ves, si ustedes ven, doctora Araceli y Jorge, si ustedes ven fotografías de hace 100 años, es la misma escuela de hoy. Bueno, de hace un año. Pupitres, pintarrón o pizarrón y demás. Ahorita estamos en un cambio interesantísimo. Por eso yo hablaba de una metamorfosis de la escuela. Tendríamos que haberlo hecho hace años. Ahora nos empujó la pandemia a hacerlo. ¿Qué perdemos? Nada, recuperamos a la persona. Y recuperamos este compromiso social, lo que la vez anterior yo hablaba, la capilaridad social. ¿Puedes tener 2 profesores, Jorge? Sí, pero no es garantía, porque estás volviendo a generar este espacio entre unos que aprenden y otros que enseñan. La propuesta que yo creo que es sí que haya profesores, ya sea 1, 2 o 3, pero que estén involucrados los papás, que no habían estado, pagaban por un servicio, ya sea con impuestos o con una colegiatura. Y yo como profesor hacía mi trabajo y yo autoridad aparentaba que hacía las cosas. Ahorita la escuela se ha vuelto transparente. El sistema educativo mexicano está fallido en todos los niveles. Los docentes nos dimos cuenta que hay docentes valiosos, actualizados y con pasión, y hay docentes que son solo profesionistas y malos. Y también nos dimos cuenta que hay papás que no les interesa la educación, les interesaba un producto, las buenas notas del hijo para que siguiera al siguiente nivel, y no la formación del ciudadano, de la persona, de la gente que está alrededor. Y cuarto, nos dimos cuenta que la sociedad mexicana está tan dividida y fraccionada que es complicado un tejido social. Lo hemos permitido. Y hoy la pandemia nos ha mostrado eso. Radical, frío, doloroso. Y junto a ello, híjole, podríamos enumerar, Jorge, Araceli, doctora Laura, muchas cosas más. El no acceso al Internet en comunidades muy alejadas, el no tener materiales óptimos cuando nuestros impuestos deberían estar siendo cubiertos,
Están en otra cosa nuestros dirigentes. Su cabeza está en otro, está en la política, está en las reelecciones, no está en la educación. Y nos damos cuenta con crudeza por qué México está perdiendo competitividad en el ámbito educativo a nivel mundial. Ya no lo digamos en otros ámbitos. ¿Por qué cuesta trabajo? ¿Por qué hay fuga de cerebros? ¿Por qué hay gente que dice, yo no me preparo para estar en México, me preparo para irme de México? Eso es fuerte, agresivo, pero es la realidad, es la transparencia que ha traído la pandemia. Así No es. sé, perdón, me extendí en la respuesta, es muy, muy fuerte y yo sigo desde el optimismo. A pesar de eso, y gracias a eso, algo podemos hacer. Hay gente que quiere hacerlo. Doctor, si no tiene inconveniente, vamos a un minuto de conclusión con la doctora Laura Flores Reyes y después un minuto de conclusión con la empresaria mexicana, con la emprendedora Araceli Muñoz y luego la suya. Doctora Laura Flores Reyes. Doctor, su convicción nos permite abrazar esa convicción de mejorar nosotros también en el aspecto preventivo para continuar con el esfuerzo de la educación, con la persona al centro. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias, doctora Laura Flores Reyes. Araceli Muñoz. Sí, muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias por haberme permitido participar. Le agradezco mucho la visión que me da porque hoy se entiende que es más allá de lo que uno pueda generar en los estudiantes, ¿no? El que sea esta parte de no solo improvisación, sino como dice, de que se haga de una manera intencional y que pues muchas veces uno no tiene esa visión. Yo, por ejemplo, a mis hijos les puse repisas, realmente fue para que sintieran toda esta esencia de la escuela, ¿no? Dentro de su mismo espacio, que fue pues su recámara, y realmente me funcionó bastante. Entonces, estos pequeños detalles de hacerlo de esta manera, pues es bueno que se transmita también a otras personas. Le agradezco mucho. Doctor, su conclusión entonces. Mira, doy la conclusión y lo dejamos abierto. Fíjate que hablando de la escuela como ambiente, no como lugar de aprendizaje, se vuelve una experiencia porosa, tiene mucha posibilidad de absorber en las experiencias, pero tiene clara y es aglutinante en las metas de aprendizaje. Yo espero que esto nos dé espacio a otro diálogo. Muchas gracias. Al contrario, que Dios mediante en una semana estaremos llevándolo a cabo, doctor. Ha sido el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, Alejandro Rodríguez, con la muy valiosa y cotidiana participación de la doctora en administración pública, abogada también, Laura Flores Reyes, y una mujer emprendedora, jefa de familia, una mujer mexicana que lucha todos los días, al igual que todos ustedes, Araceli Muñoz. Su servidor, Jorge Santa Cruz, los invita a que nos encontremos exactamente dentro de una semana. Gracias.